1000 mensajes, 660. Y en este número de los 1000 mensajes nos trae algo que se llama gran atractivo emocional. Y este atractivo emocional es de las cosas que más añoran y de lo que más piden, inclusive de lo que más buscan las personas, sobre todo si tienen una gran vida pública, para tener esa magia de ese atractivo que se genera en el mundo emocional. Y ese atractivo del mundo emocional entonces sugiere que esa personalidad puede ser individual, puede ser colectiva, que tenga realmente un gran impacto, porque el impacto emocional, al igual que lo que pueda generar el impacto racional de ser muy inteligente o el impacto conductual de ser una personalidad muy diestra en la ejecución de algo, el impacto emocional nos lleva realmente a ese primer impacto, diría yo, un impacto muy importante sobre ese mundo de las alegrías, ese mundo de la ira, ese mundo de la tristeza, ese mundo del miedo, que probablemente si se saben manejar y sobre todo si con nuestro esquema, por supuesto, estas cuatro emociones básicas que surgen de nuestras fortalezas y debilidades frente a la lectura de las amenazas u oportunidades que tenemos en el medio ambiente y que dan origen a estas cuatro emociones básicas, entonces sí nosotros tenemos realmente el conocimiento y el control de poder manejar adecuadamente estas emociones en el sentido más que de manipular con ellas, sí, entonces hacerlo positivizándolas, es decir, volver positiva, por supuesto la alegría es muy fácil volverla positiva, pero hacer positiva la ira, pues hacer positiva la tristeza, hacer positivo el miedo y que conlleva un gran conocimiento del mundo emocional, esa educación emocional que muchas veces no nos las dan, esa educación emocional que requerimos desde la infancia y que probablemente no tenemos conciencia de ello porque no es una materia a desarrollar en gran parte de los contenidos educativos y que se queda entonces con la educación emocional no sistemática que recibimos en nuestra familia, muy importante, formas de hacer emociones, formas de reaccionar emocionalmente y que lo recibimos también a través de los otros grupos de socialización, como podrían ser los medios, como podrían ser la escuela, como podría ser, pero que muy pocas veces se sistematiza para hacer entonces de las emociones realmente un contenido que a través de la sistematización se convierta en una fortaleza de todos y cada uno de los seres humanos. Entonces, el gran atractivo emocional, vamos a ver qué es esto en esta lectura. ¿Quiénes son las personas que con sus emociones generan esa capacidad de atención, esa capacidad de interés inclusive, de estar, de ser identificadas, de ser individualizadas y de querer inclusive y de impactar en nosotros desde el punto de vista emocional? Entonces, la pregunta, ¿quiénes impactan, quiénes tienen grandes atractivos a través de su alegría? Y entonces contestamos muchas personas, porque la alegría viene a ser un gran foco para el atractivo. Todo lo que es alegre y genuinamente alegre nos genera realmente la atención y nos genera un gran atractivo, una gran influencia sobre nosotros. Al igual que podemos decir que el impacto emocional de la ira inclusive puede ser muy positiva para mucha gente y sobre todo positiva cuando se entiende que esa explosión de ira, esa sensación de frustración que lleve un buen manejo para la motivación, entonces encontramos que hay personas, personalidades que con ira, personalidades iracundas, que realmente pueden ser modelos de motivación en momentos muy importantes, en momentos de gran frustración. Y esas figuras entonces con gran capacidad para la ira
entonces tienen un influjo emocional muy interesante. Y sobre todo, fíjense qué interesante, en personalidades que se sienten identificadas a través del mundo de la ira, mundo de la frustración, el mundo de las incapacidades, de las incapacidades propias frente a las grandes fortalezas o las grandes oportunidades que muestra el medio ambiente. Entonces, cómo la gente con ira y sobre todo y ojalá que fuesen siempre con el impacto positivo, se llevase a una gente con rabia, con ira rápida o con rabia o con sentimientos de frustración, llevarlos hacia un buen esquema de logro. Y esto realmente sería un gran atractivo emocional. Hay personalidades que tienen grandes atractivos emocionales manejando en forma adecuada su ira. Hay también los grandes afectivos de esas grandes emociones, esos grandes atractivos emocionales en la tristeza. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿alguien triste puede ser atractivo? Y este fue el origen de todo el movimiento romántico y de verdadero el movimiento filosófico que se fundamentaba en la ira y se fundamenta realmente se fundamentan en la tristeza y se fundamentan realmente en esa sensación que da cuando la gente comienza a ver la parte positiva de la tristeza, que le sugiero que usted la encuentre no para que se quede en ella, sino que en los momentos en que esté triste pueda aprovechar esa tristeza, porque fíjense que son la gente que son sentimentales, la gente que son nostálgicas, esas personalidades que pueden ser inspiradoras de tranquilidad, de reposo, de búsqueda, de introspección, a través entonces de un atractivo emocional que parte de la tristeza. Y esto, que aunque a usted le parezca un poco raro ahorita, hay gente que influye y que es muy atractiva a través de la emoción de la tristeza. Y entonces, bueno, vienen a ser los grandes pensadores, los grandes filósofos, los grandes poetas, muchas veces se manejan en este mundo de la reflexión, que no es un mundo más que nos ubica en lo complicado del medio ambiente como generador de amenazas, pero también en las debilidades propias. Y entonces se establece un gran atractivo emocional a través de la toma de conciencia. Hay muchos líderes que, si ustedes notan, pueden ser líderes reflexivos y son líderes que nos van a guiar inclusive en el manejo de la tristeza. Así como en el cuarto elemento, en el manejo del miedo, hay liderazgos que se fundamentan en el manejo del miedo. Entonces, al transformarse como elementos de dadores de seguridad, se transforman en un gran atractivo emocional. Y ese atractivo emocional, entonces, son las personalidades individuales o colectivas que nos van a dar seguridad, que nos van a aumentar nuestro parámetro de seguridad. Entonces tienen un gran atractivo emocional a través de ese manejo del miedo. Ahora, esos líderes también, un líder o un liderazgo que se establezca con miedo, entonces va a establecer y como figuras de modelaje, entonces si uno se identifica con alguien que tiene el mismo miedo que uno y lo logra superar, por ejemplo, a través de los procesos de organización, y nos dicen, por ejemplo, que para superar el miedo a la soledad, entonces tiene que establecer compromisos, los compromisos del amor o el respeto y la confianza de la amistad, y entonces uno lo ve como elementos que realmente luchan contra ese miedo a la soledad a través del amor, de los compromisos y de la amistad. Entonces, bueno, se transforman en unos grandes factores de atracción de tipo emocional fundamentados en el miedo. Esto se puede complejizar mucho, no quiero hacerlo, pero sí lo que quiero decir es cuando la gente puede, de acuerdo al conocimiento y al manejo consciente, racional que haga de sus emociones, puede establecer inclusive parámetros de un gran atractivo de tipo emocional. Ese atractivo que si va además con un atractivo conductual,
con un saber moverse, con un saber hacer las cosas, como un modelo que está enseñando cómo comportarse, cómo actuar, entonces va a generar junto con este atractivo emocional a los líderes pasionales, probablemente muy carismáticos, y que cuando por el contrario se van a la explicación, a las razones, a los sentimientos, a los argumentos de tipo muy sólidos moralmente en conocimiento, entonces se pueden transformar en los líderes sentimentales. Entonces fíjense cómo el mundo de la emoción puede ser origen de grandes liderazgos, liderazgos fundamentados en el gran atractivo. Las emociones son atractivas, si no, no hubiese películas fundamentadas en el miedo, si no, no hubiesen poemas y relatos y novelas que nos llenan de tristeza, si no, no existiesen los elementos que nos llevan a generar ira, por ejemplo, todos los discursos, ese proceso de la venganza, en sentirnos identificados con la gente que han sido injustamente tratadas, con gente, y entonces aparece inclusive la venganza, que es una especie de ira manejada bien o mal, eso de acuerdo a los contenidos. Entonces fíjense lo importante que es el gran atractivo emocional. Este es el mensaje número 660, gran atractivo emocional, y los dejo con esta obra de Villavicencio, un pintor venezolano que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, Urbanización La Florida, aquí en Caracas, Venezuela. Cuando la Avenida Los Mangos cruza con la segunda transversal, ahí en una esquina blanca usted va a ver el Patio Latinoamericano del Arte. Rejas blancas, toldos blancos y dentro una gran cantidad de obras muy buenas de muchos artistas plásticos venezolanos contemporáneos. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.